Federico Storani. Storani, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Deseosos de reflexionar junto a usted que fue una parte activa, también su papá, con respecto a esa vuelta de la democracia. ¿Qué se recuerda, qué se reflexiona, qué se piensa de lo que sucedía precisamente un 30 de octubre de hace 37 años atrás? Bueno, por supuesto que se rememora y recuerda con mucha emoción, porque hay que tener muy presente el contexto que se salía tal vez de la noche más oscura de la historia contemporánea argentina, de una dictadura extremadamente cruenta que había violentado todos los derechos humanos en nuestro país y que además nos había sumido en una situación de atraso, de desesperación, incluso en una guerra que la Argentina, por una reivindicación justa como es la soberanía sobre las Islas Malvinas, pero que perdimos y retrocedimos también en nuestras posibilidades de recuperarlo. Entonces, salir de esa situación en una transición que no era acordada, era como caminar en un campo minado, con muchas incertidumbres, pero que también con mucha esperanza. Yo recuerdo ese octubre con una participación muy plena, porque bueno, militaba muy activamente en la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Ese mismo día fui fiscal general en la elección y tuvimos contenido la posibilidad de expresar nuestro júbilo y festejo hasta bien entrada la madrugada, teniendo en cuenta la incertidumbre de los intereses que se tocaban. Pero bueno, creo que el tiempo, cuando recuerda a Alfonsín llevando adelante el juicio de las juntas militares, derogando la ley de autoamnistía, creando la CONADEP, estableciendo la patria potestad compartida, el divorcio vincular, el tratado de paz y amistad con Chile, los primeros pasos del Mercosur, hoy se lo puede reconocer como el padre de la democracia moderna con una estatura de estadista. Claro. Y ustedes realmente de la Junta Coordinadora de entonces verdaderamente entendían y veían en Alfonsín a un estadista, a un verdadero líder. Sí, por supuesto que primero vino lo del liderazgo, ¿no? Nosotros conformábamos una organización juvenil muy activa que había iniciado su vida en el 68 como organización, que habíamos combatido en contra de la dictadura militar y que fue la base organizativa para que se expresara ese liderazgo conjuntamente con el movimiento de Renovación y Cambio que él encabezó dentro del radicalismo. Y a partir de entonces, también, sobre todo en toda la primera etapa de su gestión, nuestro papel fue muy activo y muy protagónico. ¿Cuándo supieron, Storani, estaban convencidos que ganaban, pero cuándo tuvieron la certeza y la seguridad que ganaban? A mí me parece que eso se dio cuando Herminio Iglesias quema el ataúd con la bandera radical en el cierre de Luder. Bueno, eso fue, yo creo que ya venía de antes, como una oleada en favor. Tal vez ese hecho haya puesto muy claramente, como usted bien lo expresa, blanco sobre negro la diferencia que existía entre quienes buscábamos una reconciliación, una paz, la necesidad de pacificar los espíritus y quienes apelaban simbólicamente a la muerte, a la violencia, ¿no? De todas maneras, nosotros tuvimos cierta certeza solamente el día de la elección, cuando teníamos el informe de alguno de nuestros fiscales y nosotros mismos, que en los lugares donde históricamente no nos había favorecido la inclinación electoral, en este caso sí se daba. Eso nos daba la certeza de que prácticamente el triunfo estaba asegurado y luego se dio con un contundente 52% en todo el país. Claro. Y cuando llegaron al poder, ¿pensaban que iba a ser verdaderamente tan difícil como fue?
o primero por todo lo que sucedió con los militares y después cuando de alguna manera ello se normalizó, vino el gran tema de la inestabilidad económica. ¿Pensaban que gobernar era realmente tan difícil, una tarea tan titánica en esta Argentina? Sí, claro que pensábamos que iba a ser extremadamente difícil. Alfonsín así lo había planteado, lo planteó en todo su discurso, en los discursos de campaña, pero también en el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, porque los desafíos eran enormes. Usted citó algunos, los condicionamientos que dejaba la violación masiva de los derechos humanos en Argentina, y la necesidad de hacer justicia era tal vez el primero, pero también una situación de aislamiento internacional que rápidamente se revirtió, algunos temas pendientes, cité por ejemplo el conflicto con Chile, la relación con Brasil, que era también compleja hasta que se inició el tema del Mercosur, y sobre todo la situación económica social, que era extremadamente dura, y que en ese momento se daba una coyuntura de fuga de capitales por las bajas tasas de interés en el mercado financiero internacional, cuando nosotros necesitábamos inversiones. Tal vez ese fue el punto más difícil de resolver, pero las dificultades fueron inmensas, enormes. Claro. Bueno, yo recuerdo haber estado con Alfonsín unos cuantos años después de dejar el gobierno aquí en nuestra zona, y decía, a mí me hubiera gustado tener la soja al precio que tiene ahora, decía, qué distinta hubiera sido nuestra presidencia, qué distinta hubiera sido la economía de la Argentina, ¿no? Bueno, por eso le dije, los precios de los productos primarios nuestros estaban por el piso, de los commodities, digamos, como usted dice, la soja y tantos otros, y las tasas del mercado financiero internacional estaban en ese momento elevadas, lo que producía una fuga de capitales, porque se ganaba fácilmente colocándolo en plazas financieras, y entonces había fuga de capital que impedía que hubiera inversiones genuinas para poner en marcha un proceso de transición tan complejo y difícil como el que Argentina tenía que vivir. Pero bueno, es lo que nos tocó atravesar, y a pesar de todo eso, con los logros que enumeré, hoy Alfonsín está en la historia grande y es reconocido como un estadista. Usted en persona, como político que es, fundamentalmente, si hay una virtud de reconocer en Alfonsín, ¿cuál es concretamente? Que era un hombre de profundas convicciones, con las cuales no transigía, pero sí sabía escuchar a todo el mundo. Ese carácter que a veces se le decía de que era un gallego caliente y demás, es cierto, pero también es cierto que tenía una formación profundamente democrática que le permitía escuchar e incorporar las ideas de otras personas. Y ustedes como Junta Coordinadora que en su momento aparecieron de alguna forma como los iluminados, y con mucha gente que pensaba que realmente venían a cambiar el país, que era la gente joven, que era la renovación dentro del radicalismo, que iban a acompañar a muerte a Alfonsín, y que eran la nueva playa de política para la Argentina. 37 años vistas. ¿Qué se siente? ¿Algo de frustración? No hay duda que hay muchísimas asignaturas pendientes. Lo que sí creo es que la coordinadora fue extremadamente útil en el proceso previo, en todo el desarrollo también de la campaña electoral y en el apoyo a la gestión de Alfonsín. Fue una organización que le fue a él muy útil y que permitió que él expresara con nitidez su liderazgo. Pero obviamente quedaron muchas asignaturas pendientes, y si hoy mira o se mira hacia atrás, también errores cometidos, pero sobre todo eso, asignaturas pendientes de un sistema democrático que no ha podido satisfacer muchas de las expectativas que en su momento se depositaron. ¿Cuántas deudas pendientes que tiene la democracia todavía para con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la democracia como tal no puede dar solución a problemas sociales cada vez más demandantes. Bueno, son un conjunto de factores
sumamente complejos y difíciles, y en general no hay que atribuirle eso, la culpa al sistema democrático, porque el sistema democrático se basa en la legitimidad del poder. La legitimidad del poder es la expresión de la soberanía del pueblo. Uh-huh. La primera definición que existe de legitimidad es la justificación del poder. Aquello tan difícil de entender por qué algunos tienen el derecho de mandar y otros el deber de obedecer, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que liderazgos ni mesiánicos ni autoritarios puedan sustituir esa legitimidad democrática. De hecho, los países más avanzados en el mundo, que mejor situación económica y social tienen, son los que tienen sistemas democráticos. Por lo tanto, no es el problema del sistema. Sí, sí. Lo que ha fallado, sin duda alguna, es que en la Argentina no se ha estado a la altura de las circunstancias, con políticas que se han elegido por lo que decíamos antes, situaciones de coyuntura que condicionaron fuertemente, por esto de la división permanente. Pero lo que hay que condenar abiertamente es este discurso antipolítica, porque la pregunta elemental es, si no hay política, ¿qué viene? Claro. ¿Qué pretendemos? ¿Liderazgos autoritarios, mesiánicos? Bueno, eso también se probó y durante muchísimo tiempo en la Argentina con resultado terrible, porque no solamente no se resolvieron problemas económicos y sociales, sino que también se produjo un baño de sangre. Por lo tanto, creo que hay que preservar el sistema democrático, buscar la unidad nacional, buscar denominadores comunes, políticas de Estado que nos permitan salir de una crisis tan profunda como la que hoy vivimos. ¿Es factible eso o es casi una expresión de buenos deseos? Bueno, hasta la expresidenta, hoy vicepresidenta de la Nación, llamó casi o le pidió a Alberto que convoque a una mesa de diálogo. ¿Es factible eso? Que lógicamente es necesario, y el propio Alfonsín hablaba de la unidad nacional, y hoy tenemos esta grieta lacerante, ¿no? ¿Es factible esa mesa de diálogo, de encuentro? Usted lo expresó bien. Yo no creo en los deseos ni en las buenas voluntades. Por eso es que intento encontrar mecanismos institucionales que lo aseguren. Y sí creo, entonces, en que hay que retomar lo que dijo el propio presidente Fernández ante la Asamblea Legislativa, que fue un planteo que nosotros venimos haciendo hace 2 o 3 años por lo menos, de constituir por ley, para que tenga la más amplia legitimidad, un Consejo Político, Económico y Social, donde puedan sentarse sectores de la producción, del trabajo, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, y otros actores sociales para que encuentren denominadores comunes, pero institucionalizado, no solamente como una expresión de deseo de que se va a conversar un día y vamos a llegar a acuerdos. Si eso se expresa en políticas de Estado, podemos repetir ejemplos exitosos de otros países en el mundo que han salido de crisis muy profundas. Por ejemplo, los siempre aludidos pactos de la Moncloa en España y tantos otros. Termino con esto. ¿Es optimista? ¿Podemos salir? Más que podemos, ¿vamos a salir, Storani? ¿Ve alguna perspectiva? ¿Ve alguna luz a la salida del túnel? Yo creo que sí, si prima este espíritu que acabo de resumir. Por lo menos en mi caso, en nuestro caso, estamos haciendo todo lo posible para eso. Ratificar nuestra identidad, que la tenemos, renovar nuestro partido, reformular una política de alianza, pero tener la predisposición a encontrar políticas de Estado que permitan superar la crisis en este momento. Le dejo un saludo muy atento, muchas gracias. Muchas gracias a usted, buen día. Gracias. Federico Storani, uno de los miembros destacados por entonces de aquella junta coordinadora que era la expresión de la juventud dentro del gobierno de Alfonsín. Su padre fue también ministro del entonces presidente Raúl Alfonsín a 37 años de aquella elección que marcó la vuelta a la democracia. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.